Hola, muy buenos días. A continuación les voy a presentar los modelos de clasificación utilizando el dataset IRIS. Esto lo que va a hacer es una comparación del rendimiento de varias técnicas de aprendizaje automático en el dataset IRIS utilizándolo desde la perspectiva de clasificación. La presentación y este trabajo es creado por mí, Diego Alejandro Bautista Lindarte. Entonces primero hablemos de la información general sobre el conjunto de datos. El dataset IRIS contiene mediciones de 4 características: longitud y ancho del sépalo y longitud y ancho del pétalo, de 150 flores de iris de 3 especies diferentes. Estas son setosa, versicolor y virgínica. Dentro de las características tenemos que tienen 150 observaciones o ejemplos de cada flor. Tenemos 4 características que fueron las mencionadas anteriormente, las 3 clases setosa, versicolor y virgínica. La distribución de cada clase son 50 ejemplos por clase, es decir, hay 50 de versicolor, 50 de virgínica y 50 de setosa. Y sus tipos de características son numéricas. Acá quiero hacer una claridad, opuestos a claridades, y es que durante este proyecto se van a manejar la clasificación solo entre las flores versicolor y virgínica, aparte de que se va a utilizar como medida de rendimiento la precisión. Se escogió versicolor y virgínica simplemente por temas académicos, ya que son las que presentan más similitud y son las cuales pues pueden presentar una clasificación pues interesante con los modelos de clasificación. Y la precisión se escogió simplemente por motivos académicos y no otra razón. Entonces empecemos con nuestro primer vector, con nuestro primer modelo de clasificación, que es el Support Vector Machine. Para esto escogimos un kernel lineal y pues acá podemos ver lo que es la matriz de confusión y su área de decisión. Entonces primero, ¿por qué cogimos un kernel lineal? Fue el que mejor nos presentó accuracy dentro de nuestro cross validation, junto con el kernel RBF, pero elegimos el lineal porque pues es muy interesante, que es el más básico y pues nos da un buen accuracy. Tenemos la matriz de confusión, podemos ver que lo que es la flor versicolor, que es la que acá tomamos como un verdadero positivo, las clasifica todas de manera correcta, mientras que las que son virgínicas no las clasifica totalmente con un error de 2 unidades. Podemos ver el área de decisión, donde las azules hacen representación a las versicolor y las rojas a las virgínicas. Podemos ver que pues esa área de decisión y esas gráficas concuerdan perfectamente con la matriz de confusión. Hay que recordar también que pues en el Support Vector Machine cómo funciona es que crea como eh, una distancia entre la línea de decisión o la línea de clasificación, crea una distancia como un campo de tolerancia que acepta pues ciertos errores de clasificación. Eso ya depende pues de cada situación del problema y de cada necesidad. Bueno, y tenemos acá pues una accuracy del 0.93 o precisión. Pasamos al perceptron. Entonces acá quiero hacer una aclaración, y es que utilizamos una función que se llama gridsercb. De antemano pido disculpas por la pronunciación. Y esta función tiene como finalidad conseguir los parámetros óptimos de nuestras funciones o modelos de clasificación que pertenecen a las librerías de scikit-learn. De hecho, esta función también pertenece a la librería de scikit-learn. Entre esos parámetros tenemos lo que es el estimador, que se encarga, que representa pues nuestro modelo de clasificación. Tenemos nuestro parangrim, que representa los parámetros junto con sus valores. Entonces esos parámetros se van a ver representados mediante un diccionario, donde la clave es el nombre del parámetro y los valores son todos los posibles valores que va a tomar pues ese parámetro. Tenemos como CB, que hace parte del cross validation, o el K-false, que en este caso es 10, y pues el scoring, como les dije anteriormente, va a ser accuracy o precisión por temas netamente académicos. Entonces en este caso pues los parámetros que utilizamos fueron alfa y el máximo de interacciones. Entre esos pues nos dio el parámetro más óptimo, nos dio un alfa del 0.001 y un máximo de interacciones de 10. Podemos ver acá la matriz de confusión y su área de decisión. Podemos ver que la matriz de confusión no clasifica muy bien las flores versicolor, pero sí muy bien las virgínicas.
pero luego viéndolo pues de una manera visual estamos viendo por qué. Algo muy curioso que pasó acá, antes de hablar un poco de la curva, ¿sí? Es que en la presentación no está, pero se realizó una curva de aprendizaje que se encuentra en el notebook respectivo al Perceptron, pues para poder ver cómo estaba sucediendo el tema de sobreajuste. Podemos evidenciar que al principio con el Perceptron utilizamos el 80% de datos como entrenamiento y el 20% como prueba. Resulta que estaba en un sobreajuste porque la curva se estaba haciendo de la accuracy de pruebas tenía pues una diferencia muy significativa con el de entrenamiento, aparte que es muy bajo el actualmente que están viendo que pues acá en pantalla. Pudimos ver que con esa curva, con el 70% de los datos de entrenamiento, usando solo el 70% de los datos de entrenamiento y un 30% de datos de prueba, pudimos solucionar ese tema de sobreajuste y a la vez nuestra accuracy mejoró. Fue pues un tema muy curioso. Pasamos luego pues a nuestra región logística. Nuevamente pues nos basamos con la función gridsercb y en este caso el parámetro que utilizamos fue el solver solamente. Este parámetro lo que se encarga es de crear los algoritmos que se van a encargar de hallar la solución óptima para o los coeficientes óptimos para minimizar nuestra función de costo. En este caso, pues nuestra función fue nuestra función algoritmo óptimo exact para este ejercicio. Acá pues tenemos una accuracy de prueba del 0.9 y de entrenamiento del 0.98. Y tenemos la matriz de confusión. Y acá podemos ver algo muy interesante en la curva de aprendizaje. Y es que a medida de que los datos de entrenamiento son más grandes, puede tener una mejor precisión o puede funcionar de mejor manera. Entonces es una muy buena recomendación pues para futuros estudios. Y pues esta función evidentemente en este caso no está sufriendo sobreajuste. Al contrario, mayor dato de entrenamiento, mejor su precisión. Pasamos ahora a lo que es naive Bayes. Entonces, en este caso, pues no utilizamos parámetros, porque en este caso la mayoría de los parámetros de esta función están dedicados a modificar la probabilidad a priori de nuestras características o pues de nuestros valores. En este caso, pues no necesitamos ese, esa prioridad, pero pues hay otros ejemplos o otros problemas en los que sí es necesario. Por ejemplo, eh, decir si tiene o no tiene un tumor, se puede colocar como probabilidad. Podemos utilizar parámetros que pongan como prioridad a que si tiene un tumor. Eso pues debido a que es mejor que un paciente pueda tener un falso positivo a que pues precisamente tenga un tumor y pues le salga como un falso negativo, lo cual puede ser pues más arriesgado. Y en cuanto al tipo de naive Bayes que usamos fue el gaussiano. Eso es porque pues con el gaussiano se utiliza cuando las características se comportan de una manera normal o distribución normal, que es debidamente en este caso. Todas sus características tienen una distribución normal. Podemos ver acá su matriz de confusión y podemos ver su accuracy. Entonces en los datos de prueba tuvo un 0.93 y de entrenamiento un 0.94, notando evidentemente que no hay un sobreajuste pues en este modelo. Y acá podemos observar lo que es la curva ROC, que nos trata de evaluar el rendimiento de nuestro modelo mediante la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Y acá podemos ver lo que es el punto óptimo, que se refiere el momento en el que tenemos mayor tasa de verdaderos positivos y mayor tasa de falsos positivos. Aparte podemos ver lo que es nuestro AUC, que es nuestra área bajo la curva, que es muy cercana a 1, lo cual pues demuestra que nuestro modelo se encuentra de buena manera, con muy buen rendimiento. Hay que tener algo muy en cuenta en el naive Bayes y es que él tiene un supuesto que es que todas las características se comportan de manera independiente entre sí, cosa que pues no pasa en la mayoría de los problemas y hay que tener mucho cuidado con eso.
puede que nuestro modelo esté funcionando muy bien, pero puede que tenga sus características no sean independientes y estemos teniendo resultados sesgados. Luego pues tenemos a uno de mis modelos favoritos a la hora de usarlos y es los árboles de decisión. En este caso pues también utilizamos la fórmula de GridSearch-CB y para eso utilizamos los hiperparámetros criterio y profundidad. En este caso pues como criterio nos dio como mejor resultado valor Gini, también de entropy. Igual normalmente las dos suelen funcionar muy bien, en este caso Gini. Y como profundidad nos dio el valor número 3. Esto que para hacerlo como en términos coloquiales significa como los niveles de piso del árbol, por decirlo así. Nos dio una accuracy de entrenamiento del 0.98, pero nos dio una accuracy de prueba del 0.76. Esto nos está evidenciando que efectivamente hay un sobreajuste en este modelo. Algo que me pareció muy bonito de este modelo, dejando a un lado, excluyendo un poco esa desventaja del sobreajuste, es que podemos evidenciar los factores claves en la predicción de nuestros problemas. En este caso, pues estamos viendo que el 89% que define si una flor es versicolor o origínica es el largo de su pétalo, seguido pues de una manera no significativa el ancho de su pétalo, lo cual pues es muy curioso y podemos ver la trazabilidad en este problema. Luego pasamos a lo que es el random forest. En este caso pues tenemos como mayor número de hiperparámetros que son lo que es el criterio que sigue siendo Gini o entropy, la profundidad, y tenemos unos nuevos que no tocamos en el anterior que son el mínimo de ejemplos de hojas, que esto que quiere decir que es la cantidad mínima de observaciones que necesitamos para que se cree una hoja. Y también tenemos el mínimo de ejemplos de partición, que se refiere a la cantidad mínima de observaciones que se necesita para que se pueda crear una partición. Y luego tenemos el número de estimadores o n-estimators, que se refiere a la cantidad de árboles de clasificación que va a estar en nuestro random forest. En este caso pues utilizamos nuevamente pues la función GridSearch y pues estos fueron los parámetros óptimos para nuestro problema, que fue Gini, que fue un máximo de profundidad sin profundidad, un máximo de ejemplos de hoja de 1 y un máximo de ejemplos de partición de 4 y 4 árboles de clasificación para nuestro modelo. En este caso pues podemos ver que nuestra accuracy mejoró a un 0.8, pero en la accuracy de entrenamiento sigue siendo 0.98, lo que igual estamos evidenciando que sigue habiendo un sobreajuste en nuestro modelo que no se ha podido solucionar con el random forest. Acá también podemos ver los factores claves en la predicción de nuestra clase, lo cual pues acá sí cambia un poco a la anterior, debido a que tenemos acá lo que es el ancho del pétalo tiene un mayor porcentaje que el anterior y el largo del pétalo pues disminuye un poco, pero sigue siendo más significativo. Podemos evidenciar que acá puede haber un patrón curioso y es el tema de que tal vez si podemos en futuros estudios aumentar el ancho del pétalo, podríamos estar mejorando un poco la precisión en nuestros datos de prueba. Y por último, pues tenemos las conclusiones. Entonces, podemos observar que los modelos que mejor se adaptan a la clasificación del dataset basándonos en la precisión de los datos de prueba son Naive Bayes y Support Vector Machine. Que honestamente yo me iría más por el resultado del Support Vector Machine. Eso debido a, como dije anteriormente, Naive Bayes tiene un supuesto. Y es que todas las características con las que entrenamos nuestro modelo son independientes entre sí, lo cual es algo muy complicado en la vida real. También es muy importante, pues como se mencionó anteriormente, que la accuracy se seleccionó como medida principal como ejercicio académico. Hay que tener en cuenta que dependiendo de las necesidades del problema, podemos basarnos en otras medidas donde sea más importante los falsos positivos o los falsos negativos, o de pronto un equilibrio entre esos dos. Y también algo muy curioso es que en algunos modelos podemos observar que a veces se generan mejores resultados aquellos con estructura simple que compleja, como el caso del support machine, donde el kernel lineal tiene mejor resultado que los polinomiales.
lo cual pues siempre hay que tener en cuenta porque a veces pensamos que mayor complejidad pues eh, mejora el modelo. Y pues muchísimas gracias por su tiempo.